Los mapuches son no son originarios del territorio argentino. Los mapuches eran chilenos y habitaban desde el Biobío hasta el río Tolten, de Temuco unos 25 kilómetros al sur. En nuestro territorio había otros indios. Estaban los indios serranos, los ranqueles, los borogas, los cateleros, los tehuelches y los pehuenches, entre otros. Eran indios sedentarios, los nuestros. En 1830 entran del lado de Chile los araucanos, cuando Argentina era independiente y soberana. Por lo tanto fueron invasores. Estos eran los mapuches. Primero entraron un grupo de guerreros y desde Neuquén batieron la zona y aniquilaron y sometieron a los auténticos aborígenes. La matanza de los indios sedentarios fue infernal. Realmente regaron de sangre, degollando a sus hermanos de este lado de la cordillera. Más tarde Calfucurá, mapuche poderoso, libró varias batallas contra el gobierno nacional. Ambas fuerzas tenían tralcas. La tralca era el fusil Remington. Los indios que venían de Chile le daban los fusiles Remington los ingleses y poderosos chilenos que los mandaban a robar ganado. Se habla de arreos de 50.000 cabezas de ganado. Es realmente impresionante. Y pasaban por el otro lado y dejaban las rastrilladas, que con la talca terciada y con las lanzas iban marcando el camino para volver a pasar por el mismo lado. Por eso uno dice, los mapuches de hoy tienen los mismos derechos que los argentinos. Son argentinos, los que se quedaron, los que formaron familias, como los piamonteses o los napolitanos. Por más que estos terroristas del RAM, con su buerque y jefe Facundo Jones Guala, diga lo contrario y insulte a la bandera argentina, al pueblo argentino y al pueblo chileno, sintiéndose, un iluminado, siempre guiado por los ingleses. Según dicen los estudiosos, que si no hubiera sido por la intervención de Roca, la Patagonia argentina hubiera sido o chilena o de los ingleses. Una cosa con Jones Guala, para empezar este tema que es apasionante. El juez Otranto fue el mismo que negó la extradición a Chile a Jones Guala. Es decir, no es un juez que siga directivas de Macri porque no las está dando. El tema mapuche. Un estudioso, Casamiquela, sostenía que los mapuches entran por primera vez a territorio nacional en una expedición que organiza Valdivia y que se hace en el sur, más o menos en 1580-1600. El que llega y es gravitante en la política argentina en 1932 es Calfucurá. Ha dicho Calfucurá que lo llamó Rosas. 1800. 1832 sí. Con certeza. Sí, porque dijo 1900. Ah, perdón, 1832. Sí. 1832. Si dije 1900 fue un error. Calfucurá domina 40 años toda esta zona. Ante eso, digamos que entre 1810 y 1820, tuvieron lugar 3 míticas batallas entre mapuches que tuvieron 150 años peleando, míticas batallas que se sucedieron en la provincia de Chubut, que se llamaron Xotelcaique, Laguineo y Barrancas Blancas, donde los mapuches fueron absolutamente diezmados. Recién entonces controlan la Patagonia Norte y a partir de ahí es que viene Calfucurá. Yo tengo que decir algo del pueblo mapuche, no obstante estas cosas. Yo tengo un profundo respeto.
y una profunda admiración. Fue el único pueblo que no se rindió. Sigue luchando en Chile por su independencia. Pero en Chile tiene derechos que se lo reconocieron los propios españoles, la propia corona española. No le reconoció otros derechos que eso. Nosotros cometemos otro error, hablar de los tehuelches. Los tehuelches es la denominación con que los mapuches designan a los chonec. Nosotros tendríamos que hablar de chonec. Tehuelche le pusieron los mapuches, que es lo que quiere decir habitantes de zona estéril, porque ellos venían de Chile con una geografía absolutamente distinta, cruzaban este lado, no encontraban árboles, no encontraban gente, no encontraban nada. Se dividían en dos: Aoniquén, que quiere decir gente del sur, del río Chubut hacia abajo, y Gununacuna, que son los septentrionales de ese río hasta Río Colorado. Hace pocos días salió en Río Negro una agrupación Gununacuna pidiendo al gobierno provincial el reconocimiento de tierras. Y dijeron, salió en Río Negro, nosotros podemos mostrar papeles que no pueden mostrar los mapuches. Que no pueden mostrar los mapuches. Todas las cosas que hizo Calfucurá en esos 40 años de reinado son incontables. Hablaba de 50.000 cabezas de ganado. El gobernador Olascuaga le decía al gobierno nacional, cuando estaba su sede en Chosmalal, el gobierno neuquino, mientras nosotros no cortemos el robo, esta zona no puede prosperar. Y hubieron, de acuerdo a un Freire, un estudioso cordobés, arreos de 160.000 animales. Increíble. Increíble. Era un ejército que estaba desde Chile con jueces, personas importantes de la política y acaudalados señores chilenos que ponían a la plata a Calfucurá para que viniera a robar ganado y llevárselo a Chile. Con los ingleses, complicidad de los ingleses. Los ingleses hay un abogado, tuvieron mucho que ver. Hay un abogado, un tal Puelma, que fue memorable su discurso en la legislatura en Chile, y les dijo, ustedes están tratando a los mapuches de ladrones. Les dijo, ¿y ustedes qué son? ¿Nosotros qué somos? Si los mandábamos a robar al territorio argentino, por Neuquén, los mandábamos a robar junto con los ingleses y le comprábamos el ganado y hasta le dábamos armas. Si ellos son ladrones, ¿nosotros qué somos? Memorable el discurso de este Puelma. Y era así. Los mapuches, con la complicidad de algunos hacendados chilenos que ponían plata y de los ingleses que proveían de los fusiles Remington. Venían con Remington, Raúl. No era que los de acá tiraban con Remington y ellos tiraban con una flecha. Es un cuento. Esto de Calfucurá merece un párrafo aparte también. Además decir que en la batalla de las Lagunas, 90 kilómetros de la Oveja, quien libró esa batalla de Chile fue un propio general chileno con su ejército, tratando de atacar a los Pincheira, que después de Maipú se vinieron a la zona de Barbarco. Y que ahí juntaron a todos los Pincheira, se juntaron todos. Bueno, ingresó en territorio nacional para combatir a los Pincheira. Pero avanzó Calfucurá sobre el territorio de la provincia de Buenos Aires. Que los Pincheira peleaban por la corona. Peleaban por la corona, sí. Claro. El origen de Pincheira no es mapuche, como ponen algunos, sino es portugués. Sí. Es portugués. En la provincia de Buenos Aires hay muchas localidades de origen de nombre mapuche. Que esta la fue conquistando Calfucurá. ¿Qué hacía Calfucurá? Por ejemplo, los Catriel para los mapuches son traidores. Calfucurá tomó por esposa a una hermana del cacique Juan Catriel. Es decir, que los Catriel que pelearon en contra de Calfucurá en la batalla de San Carlos en las afueras de Bolívar eran sobrinos, digamos. Pero ¿qué es lo que pasaba y por qué se pelearon?
porque cuando venían los arreos no se salvaban ni la vaca ni los chivos de los Catriel, y a veces se llevaban hasta el perro. Esta fue la cosa. Un escritor cordobés, que cito Freire, dice que Calfucurá fue a ver a Urquiza y le propuso que le vendiera más armas, que le enseñara a tirar bien, así ellos atacaban del norte, él atacaba del norte de Buenos Aires y Calfucurá desde el sur. Es decir, la visión política que tenían no era nada despreciable y eran muy buenos guerreros. En la batalla de San Carlos de Bolívar, 4.000 hombres del ejército argentino y 4.000 mapuches, de los que habían venido 2.000 conás chilenos, 2.000 lanceros, fueron derrotados por el ejército argentino. Y con respecto a Roca, hay que tener en cuenta dos cosas. Yo digo la mal llamada conquista del desierto. La mal llamada conquista del desierto. Primero se hizo en 1879. ¿Por qué 1879? Porque Che estaba peleando con los bolivianos y los peruanos. Fue recuperación del territorio nacional. Gente del Agrio, un apellido muy viejo, Zúñiga, hacía convenios de paz con el ejército chileno. Al sur de Mendoza hacían convenios de paz con el ejército chileno. Yo estaba de maestro en Ramón Castro, Hugo, y habían dos familias de pibes mapuches que vivían peleándose. Y no había forma de que entendieran. Primero hablando, primero retándolo, no habían forma. Pero era semanalmente. Y un día uno de ellos dice, ¿sabe por qué nos peleamos, maestro? Dice, porque ellos son los chilenos. Claro. Y dice, ¿cómo son los chilenos? A mí me costó entender, Hugo. Me costó entender. Cuando me nombraron profesor de Geografía e Historia del Neuquén en la Escuela de Cerámica dependiente de la Universidad del Comahue, y quise dar Historia del Neuquén, no me encontré con bibliografía. Me fui hasta Temuco, a la biblioteca de Temuco, a buscar bibliografía sobre esto que me parecía apasionante. Una escritora chilena me decía, yo no sé para qué quieren ustedes dos pueblos originarios si ya tienen uno. Claro. Y después aparece... Hay mapuches que se sienten argentinos. Hay mapuches que no coinciden con Jorge Nahuel. Claro. Jorge Nahuel pide territorio, no tierras, control de recursos naturales, trato simétrico de nación a nación. Ese Jorge Nahuel, según me dicen, no lo he probado, fue llevado a nación por Oscar Isidro José Parrilli. Y una ley que conmocionó, que Neuquén tardó mucho en adaptarla, no recuerdo el nombre ahora, pero donde toda la tierra había que demostrar de dónde se venía, es también obra de eso. Y para último, Chiquilihuín. Chiquilihuín le fue dado, no es territorio ancestral, ahora es comunitario, pero hay un joven mapuche que lo sabe. Ese territorio fronterizo le fue dado al sargento Revillano Pereira por su comportamiento en la campaña del desierto. ¿Y por qué? Fronterizo, porque estaba probado. Cuando no había gente probada, le daban a extranjeros. Esa fue la política posterior. Y la campaña del desierto también, hay que decirlo, yo no coincido en esto con Lilita Carrió, que dice que le dieron la tierra a los amigos. La tierra se las dieron a aquellos que pusieron la plata para hacer la campaña del desierto. Por ahí tenemos que reivindicar un poco a Roca, un hombre sumamente inteligente, a los 32 años ya era presidente de la República, hizo muchas cosas importantes y algunos se aventuran a decir que si no hubiera sido por Roca, la Patagonia Argentina hoy sería o de los chilenos o de los ingleses. Gracias, diputado. Al contrario. Este programa se repite el sábado a las 21 horas y después el domingo a las 17 horas. Y nosotros nos encontramos, como siempre, la próxima semana.